Renuncia de derechos de autor. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Solo el video. Bienvenidos al capítulo 3 de Courier Sark. Quizás se pregunten por qué publico otro capítulo tan rápido. En resumen, no puedo dejar de escribirlo. Así que disfrútenlo. Estoy debatiendo si les daré otro capítulo hoy o mañana. Ya saben que decide el primer comentario de este capítulo. Jaune y Summer siguieron el sendero polvoriento, sus botas crujiendo contra la grava y las agujas de pino secas. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente entre las ramas retorcidas, y el dosel era tan fino que dejaba que rayos de oro atravesaran el camino en franjas discontinuas. De vez en cuando, el agudo zumbido de una cigarra subía y bajaba, llenando el silencio entre ellos. De repente, Jaune se cubrió la boca con las manos y gritó, con voz alegre y despreocupada, «¡Hola!», a un grupo de viajeros que se encontraban más adelante. El sonido se extendió por el sendero, asustando a un par de cuervos, que alzaron el vuelo. Summer frunció el ceño ligeramente. Era la cuarta vez que lo hacía desde que se habían ido del pueblo, y cada vez la ponía nerviosa. Al principio lo dejó pasar, pero ahora la curiosidad tiraba más que la cautela. «Jaune, ¿puedo preguntarte algo?», preguntó por fin con tono cauteloso. Inclinó la cabeza hacia él y entrecerró los ojos mientras observaba su paso tranquilo. La miró, con los labios ligeramente curvados, como si ya sospechara lo que se avecinaba. «Sí, ¿qué pasa?». Se echó un mechón de pelo detrás de la oreja y luego señaló vagamente hacia el sendero. «Es la cuarta vez que gritas antes de que nos acercáramos a alguien». «¿Por qué?». Jaune aminoró el paso, hundiendo los hombros como si de repente hubiera recordado una tarea pendiente. Soltó un suspiro silencioso, cerró los ojos brevemente y murmuró, «Bueno, olvidé explicarte las reglas del sendero». Summer parpadeó y arqueó una ceja. «¿Reglas del sendero?». «Sí», dijo, rascándose la nuca. Su voz tenía un deje de vergüenza, y cuando la volvió a mirar, su sonrisa era pequeña y de disculpa. Hay normas vagas que la gente sigue para mantener a todos a salvo aquí, sí, esa es la mejor manera de describirlo. Debería haberlo repasado antes de irnos. Esa es mi culpa. Se removió, tirando distraídamente de la correa que le cruzaba el pecho mientras hablaba, como si las palabras le salieran con más facilidad si movía las manos. En resumen, se reduce a dos cosas. No hagas nada que pueda confundirse con una amenaza y asegúrate de que la gente sepa que estás ahí mucho antes de acercarte. Incluso un simple hola amistoso basta. Pequeños detalles como ese evitan que piensen que estás a punto de robarles, o algo peor. «Oh, no pensé en eso», admitió Summer en voz baja. Echó un vistazo rápido por encima del hombro hacia los viajeros distantes, frunciendo levemente el ceño. Una pequeña inquietud se le aferró al pecho. ¿Acaso su silencio, o su forma de comportarse, había inquietado al último grupo que habían pasado sin que ella se diera cuenta? El pensamiento persistía mientras caminaban, el sendero extendiéndose ante ellos bajo la tenue luz del sol, y no era la primera vez que Jaune la sorprendía. En solo 2 días, había perdido la noción de las pequeñas lecciones que él le había enseñado. Sabía que había crecido en lugares como este, pero aún así la sorprendía la naturalidad con la que se movía por la naturaleza. Nada de lo que hacía parecía tener un propósito. Cada hábito extraño tenía una razón. Esa mañana, había arrancado una ramita, masticado pensativo una hoja verde y plana, y le dedicó una sonrisa torcida cuando ella lo miró con curiosidad. «Oh, tiene un sabor dulce», dijo, con las palabras apagadas por la hoja. En aquel momento, puso los ojos en blanco. Ahora, caminando bajo la tenue luz del sol de la frontera, se sorprendió sonriendo levemente al recordarlo. Viajar con Jaune, se dio cuenta, era como tener un guía de campo con sentido del humor. Una extraña mezcla de sarcasmo y consejos de supervivencia. Señalaba que vallas no te mataban, que comerciantes de curas milagrosas solo vendían barro caro. Y además, encontraba tiempo para intercambiar cantos con los pájaros y llamar a desconocidos como si fueran viejos amigos. Hacía que fuera fácil hablar con él. Demasiado fácil. Summer se encontró haciéndole preguntas simplemente para que siguiera hablando, para escuchar esa extraña mezcla de calidez y sarcasmo en sus respuestas. «Oye,
Jaune, gritó, señalando el camino. ¿Por qué hay un montón de maleza a un lado? Los pasos de Jaune se ralentizaron. Sus hombros se tensaron casi imperceptiblemente, y la sonrisa torcida que solía mostrar se borró de su rostro. Por primera vez ese día, no respondió de inmediato. «Oh, no toques eso», Summer frunció el ceño, con la curiosidad aún más viva. Al acercarse, la luz del sol caía sobre el montón, y notó algo pálido que sobresalía entre las ramas enmarañadas. Sintió una opresión en el pecho y un repentino cosquilleo nervioso en el estómago. «Espera, Jaune, creo que alguien está», dio medio paso al frente, pero Jaune apareció de repente a su lado, moviéndose más rápido de lo que esperaba. Su mano encontró su hombro, firme y suave, pero lo suficientemente firme como para inmovilizarla. Sus ojos, habitualmente brillantes con alguna broma no dicha, ahora estaban ensombrecidos, su voz baja y segura. «No, Summer. Ya están muertos». El peso de su voz fue más pesado que las propias palabras. Por un instante, a Summer se le secó la garganta. Tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en el montón de ramas, como si pudiera obligarlo a moverse y demostrarle que se equivocaba. «¿Qué pasó?», preguntó finalmente, con la voz entrecortada, entre la curiosidad morbosa y el miedo a lo que podría ver si se acercaba. Jaune no dejó de caminar. Su mirada se detuvo brevemente en el montículo antes de volver a la carretera. Su tono bajó, más tranquilo, más firme. La cadencia de quien repite una verdad aprendida hace mucho tiempo, una que había dicho suficientes veces como para despojarla de toda emoción. «Es una regla aquí», murmuró. «Si matas a alguien, bandidos, asaltantes, quien sea, retiras el cuerpo del camino». Summer lo siguió, con los labios apretados en una fina línea. Ninguno volvió a hablar, y el silencio se prolongó, roto solo por el crujido de sus botas sobre la grava y el suave chirrido de los insectos nocturnos que despertaban al desvanecerse la luz. El sendero los llevó bajo el escaso follaje, las sombras se extendían hasta que los últimos rayos de sol se desvanecieron del cielo. Para cuando se desviaron del camino y encontraron un terreno llano para descansar, el bosque se había sumido en su silencio nocturno, el aire más fresco, la inquietud del camino aún la aferraba a los hombros. Jaune se agazapó junto a una hoguera poco profunda, arreglándose un puñado de ramitas y agujas de pino secas para formar un haz suelto. Las llamas que logró encender eran tenues y parpadeantes, justo lo suficiente para calentarlas contra el frío de la tarde y una olla de agua colocada cuidadosamente sobre una piedra plana. El humo se elevaba perezosamente en el aire, trayendo consigo el penetrante y seco aroma a madera quemada. Summer estaba sentada cerca, con las piernas cruzadas, abrazada a sus rodillas, observando cómo la luz del fuego trazaba líneas cambiantes en el rostro de Jaune. Sus manos se movían con silenciosa seguridad, practicadas y deliberadas, como si el acto de construir el campamento fuera algo grabado en él por la repetición. Sus labios se separaron una vez, luego los volvió a cerrar. Dudó, esperando, como si el crujido de la madera pudiera llenar el silencio para ella. Finalmente, habló. Jaune, su voz era baja, insegura. «Si hubiera estado muerta cuando me encontraste, ¿qué habrías hecho?». La pregunta pareció sorprenderlo en pleno movimiento. Sus manos se detuvieron. Por un instante, no se movió, no respiró, antes de levantar lentamente la cabeza para mirarla a los ojos. «¿De dónde viene eso?», preguntó en voz baja. «El cuerpo al borde del camino», admitió, bajando la mirada hacia el fuego. La pequeña llama se desvaneció mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, aunque parpadeó rápidamente para contenerla. «Es que, no sé cómo me siento al respecto». Jaune exhaló lentamente por la nariz. El sonido casi se perdió bajo el suave crepitar del fuego. Se recostó sobre los talones, con los hombros ligeramente hundidos, y miró fijamente la pequeña llama como si pudiera contener la respuesta. «Bien», dijo finalmente. Su voz no denotaba sorpresa, solo el cansancio de alguien demasiado familiarizado con la idea. El silencio se prolongó de nuevo. El único sonido era el leve crujido de la savia en la madera y el suave silbido del viento entre los árboles. El resplandor del fuego teñía sus rasgos de oro y sombras cambiantes, ocultando cada parpadeo de sus ojos. «No le des demasiadas vueltas», dijo al fin, en voz baja, casi engullida por la noche.
Aquí fuera, así son las cosas. Hay gente que decide que quitarles a los demás es más fácil que trabajar para conseguir lo que necesita. Extendió la mano y volvió a meter un palo en la llama. Saltaron chispas, apagándose una a una en la oscuridad. Y la mayoría de las veces, terminó Jaune, con un tono sombrío pero firme, termina con un cadáver en la carretera. La luz del fuego se reflejó en el borde de sus ojos, endureciéndolos aún más. Por un instante, el brillo cambiante lo hizo parecer mayor, más cansado, como si la propia frontera le hubiera marcado las arrugas del rostro. Inspiró profundamente y exhaló lentamente. Mira, dijo, con la mirada fija en la llama. No vale la pena pensar en eso. Quien quiera que fuera, lo más probable es que haya hecho algo para ganarse ese destino. Summer frunció el ceño. Se abrazó las rodillas con más fuerza, bajando ligeramente la barbilla hacia el pecho. ¿Estás bien con dejarlo así? Jaune tensó la mandíbula. Su mirada se detuvo en el fuego, la luz parpadeante pintaba y borraba la tensión de su rostro con cada ráfaga de viento que avivaba las llamas. Recuerdos de las personas que había matado acudieron a su mente. Suspiró, relajando los hombros como si los hubiera mantenido demasiado en alto. No, admitió en voz baja. La verdad es que no. Su pulgar se frotó la rodilla, haciendo círculos ausentes, un tic nervioso que se desvaneció de la máscara de calma. ¿Pero qué podíamos haber hecho? Para cuando lo encontramos, ya se había ido. Quien lo envió así también se había ido hacía tiempo. Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. No podemos perseguir fantasmas. Simplemente, vivimos con ello. Su voz se suavizó. Sus últimas palabras fueron casi un murmullo. ¿Es como me gustaría? No. Pero es así. Summer permaneció inmóvil, con la mirada fija en las llamas. El calor del fuego le rozó las mejillas, pero sus hombros permanecieron tensos. La inquietud se reflejaba en su expresión. No discutió más, pero el silencio que dejó atrás se sintió más pesado que las palabras. Jaune se movió. Con un leve gruñido, se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Rodeando el fuego, se acercó a ella. Su mochila emitió un ruido sordo al hurgar en ella, y al cabo de un momento, sacó un pequeño paquete arrugado. El sonido fue suave pero inconfundible en el silencio del campamento. Se sentó a su lado, despegando con cuidado el envoltorio desgastado para revelar una simple barra de chocolate, con los bordes opacos por haberla llevado demasiado tiempo. Sin decir palabra, partió un cuadrado. El leve crujido al romperse atravesó el silencio, sorprendente por su simplicidad. Él se lo ofreció. Summer parpadeó, sorprendida. Por un instante, se quedó mirando la ofrenda, luego extendió la mano lentamente y la tomó. Una leve sonrisa reticente se dibujó en sus labios. Gracias. No hay problema, dijo Jaune. Su sonrisa, pequeña pero sincera, suavizó la agudeza que la luz del fuego había tallado en sus rasgos. Se sentaron allí, con los hombros casi rozándose, y juntos dejaron que el crepitar del fuego llenara el silencio. La amargura de sus palabras anteriores se desvaneció poco a poco, reemplazada por la suave calidez de las llamas y la tenue dulzura del chocolate compartido. Se quedaron allí sentados un rato, sin decir nada, mientras la noche continuaba a su alrededor. A la mañana siguiente, volvieron a la carretera. Summer aún se veía pensativo, pero parte de la pesadez del día anterior se había aliviado, como una nube persistente que finalmente se desvanecía para dejar pasar un poco de sol. Había vuelto a acribillar a Jaune a preguntas, y él las respondía lo mejor que podía. A veces, sin embargo, cabalgaban en un cómodo silencio, dejando que el paisaje hablara por sí solo. Las ondulantes colinas estaban salpicadas de flores silvestres, y de vez en cuando una bandada de pájaros surcaba los árboles, sobresaltando a Summer lo suficiente como para reír. Entonces, Jaune, empezó de repente, ¿qué puedes contarme sobre ti? ¿Sobre mí? Jaune parpadeó, un poco sorprendido. Sí. Aparte de que lo sabes prácticamente todo sobre la frontera y creciste aquí, la verdad es que no sé nada más de ti. Sonrió con suficiencia. Tienes razón. Pero tampoco sé mucho de ti, ¿verdad? Cierto, pero... ladeó la cabeza con una sonrisa pícara.
No recuerdo nada exactamente, ¿verdad? Eso lo calló por un segundo. Me parece bien, admitió. Entonces, ¿qué quieres saber? Summer se dio un golpecito en la barbilla con un dedo, pensando profundamente. Bueno, para empezar, ¿dónde está tu hogar? Jaune se animó ante la pregunta, y su expresión se enterneció casi al instante. Crecí en Ansel. Es un pueblo pequeño, sin grandes lujos, con lo justo para ir tirando. Principalmente granjeros, algunos comerciantes y sus familias. A un lado hay un enorme acantilado que cae directamente al valle, y al otro, un río lo rodea como un brazo protector. Es una defensa natural contra los Grimm, lo cual, bueno, no es algo que se dé por sentado. Su voz adquirió un tono cariñoso, casi melancólico. Es tranquilo. Acogedor. Quizás un poco aburrido, pero de esos aburrimientos a los que uno desea volver. El afecto en su voz era difícil de pasar por alto, y Summer se encontró sonriendo levemente, imaginando el pequeño pueblo en el acantilado con sus campos y su río de corriente lenta. ¿Es ahí a donde nos dirigimos entonces? Preguntó. Sí. Ese es mi destino final. Jaune se frotó la nuca. Probablemente me quedaré allí un tiempo, al menos hasta que descubra qué se necesita para ser un mensajero de verdad. Summer ladeó la cabeza. No puedo evitar notar que, no mencionaste visitar a tu familia. La sonrisa se desvaneció y Jaune dejó escapar un suspiro lento. Esperaba que no te dieras cuenta. Dudó, como si sopesara cuánto decir, antes de continuar. No es que no quiera verlos. Es solo que, mis padres siempre fueron muy controladores cuando yo era pequeño. Todo lo que hacía lo hacían bajo su supervisión, y cuando les dije que quería ser cazador, me detuvieron antes de que pudiera intentarlo. No importaba que fuera todo lo que siempre había deseado. Para ellos, era peligroso, imprudente y griega. No para mí. Huntsman, ese es el que mata a Grimm, ¿verdad? Preguntó Summer con suavidad, aunque había un dejo de curiosidad en su voz. Jaune soltó una risita sin humor. Sí. Alguien dispuesto a interponerse entre los monstruos y la gente que no puede defenderse. Pensé que yo podría ser esa persona. Pero mis padres solo vieron el riesgo. No la razón. Por un instante, la mirada de Jaune se desvió hacia el horizonte, como si realmente pudiera ver a Ansel allá afuera, silencioso, distante e inalcanzable. Es complicado, dijo finalmente. Los amo. Siempre los amaré. Pero regresar ahora, después de irme como lo hice. No sé si me verían como su hijo, o solo como una decepción. Summer no dijo nada de inmediato. Simplemente caminó a su lado, con las manos en los bolsillos y la vista fija en la carretera. El silencio se prolongó unos pasos, sin que ninguno de los dos tuviera prisa por llenarlo. Lo siento, murmuró Jaune después de un rato. No debería haberle contado eso, a la mierda con lo que piensen, dijo Summer de repente, lo suficientemente brusca como para interrumpirlo. Jaune parpadeó y la miró. ¿Qué? Se volvió hacia él con una pequeña sonrisa desafiante. Me salvaste la vida. Si no hubieras hecho lo que hiciste, huir, o como quieras llamarlo, no estaría aquí ahora mismo. Así que, aunque no les gusten las decisiones que tomaste, algo bueno salió de ellas. ¿Y a quién le importa lo que piensen? Jaune soltó una risita de sorpresa y negó con la cabeza. Gracias, Summer. Lo necesitaba. Oye, no hay problema. Para eso están los mejores amigos, ¿no? Dijo ella, sonriendo. Arqueó una ceja. ¿Mejores amigos? ¿No es un poco rápido? Nos conocemos desde hace, ¿qué? ¿Una semana y media? Casi una semana, corrigió sin dudarlo. Pero eres mi único amigo. Además, me salvaste la vida, así que sí, eres mi mejor amigo. Su voz se volvió un poco más baja al final, como si no estuviera del todo segura de admitirlo. Juntó los dedos. Jaune sonrió. Bueno, dicho así, supongo que somos mejores amigos. En algún lugar de Beacon, Ruby de repente sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el corazón y no tuviera idea por qué. Espera, los ojos de Summer se iluminaron. ¿Quieres decir que también soy tu mejor amiga? Jaune hizo una pausa, asimilando las palabras. Tras dejar Beacon, ninguno de sus viejos amigos se había puesto en contacto con él.
Le habían deseado suerte, sí, pero después de eso. Silencio. Sin llamadas, sin ningún esfuerzo real por mantenerse en contacto. Bueno, excepto Ruby. Le enviaba mensajes de vez en cuando, solo para asegurarse de que seguía vivo. Pero incluso esos mensajes eran breves, nunca más de unas pocas palabras antes de desvanecerse en el silencio. Soltó un suspiro lento y luego sonrió, una sonrisa breve pero sincera. Sí. Sí, lo eres. Por alguna razón, eso hizo que Summer se sintiera inmensamente feliz. Una sensación cálida y ligera se apoderó de su pecho, y se encontró sonriendo mientras caminaban. Los dos nuevos mejores amigos continuaron por el camino polvoriento, hablando y bromeando, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el camino. Mientras caminaban oyeron un grito a sus espaldas. Al girarse, una columna de vehículos blindados avanzaba con estruendo por el sendero, algunos con cañones pesados en la parte superior. Los hombres que los conducían iban fuertemente armados, con uniformes de camuflaje forestal y chalecos antibalas. Jaune inmediatamente levantó la mano a modo de saludo. «Hola». Con cuidado, apartó a Summer a un lado del camino para dejar pasar a la columna. «Jaune, ¿quiénes son?», preguntó Summer, observando el convoy armado con los ojos muy abiertos. «Ah, esos», preguntó Jaune con indiferencia. «Son los Rangers fronterizos. Como a los reinos no se les permite tener ejércitos oficiales que ayuden a eliminar a los Green fuera de sus fronteras, estos tipos cubren el vacío. Técnicamente son mercenarios, pero hacen más que luchar. Exploran nuevos caminos, encuentran lugares para futuros asentamientos, actúan como respuesta rápida, y son la razón por la que este sendero permanece despejado la mayor parte del tiempo». Summer frunció el ceño. «Si son mercenarios, ¿cómo se financian?». «Les paga Vale y se encargan de los contratos de menor prioridad», explicó Jaune mientras el convoy pasaba con estruendo. «Cosas como limpiar nidos de Green menores, patrullas regulares, tareas de escolta. Juntan todo el sueldo y luego lo reparten equitativamente entre toda la compañía». Supuestamente, sus labios se curvaron en una sonrisa irónica, sus sueldos son mejores que los salarios militares de Atlas. Summer ladeó la cabeza, observando cómo la caravana desaparecía por el camino. «Espera, ¿cuál es la diferencia entre ellos y los cazador?».